Grabar. Ah, vale, ya está. Ya lo estoy grabando. Perfecto. Eh, vale, pues ya quito WhatsApp para que no estés saltando todo esto. Y esto está grabando. Muy bien. Vale, pues yo creo que podemos comenzar. Lo que no sé si ponernos a todas. Galería. Muy bien, como quieren que lo grabe. Hola, perdonad, ¿eh? Si tenéis que hacer algo en algún momento, me avisáis y cortamos, ¿vale? Tranquila. Tranquila, tranquila. A mí también me han liado y vale, me está escribiendo, gracias, qué maja. Vale, estamos, venga. Vale, pues voy a hacer primero un poco como la presentación que haría en Instagram, ¿vale? Y ya nos ponemos con todo, ¿vale? Ujú. Vale. Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos aquí en una nueva tertulia, conversación, entrevista que hacemos desde el Teatro del Barrio. Hoy además es un día muy especial porque es 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Enhorabuena a todos los que os dedicáis a hacer que esto siga existiendo y sobre todo todos los que somos público del teatro. Es un día que nos hace muy felices a todos. Pero además estamos hoy aquí porque mañana 28 de marzo se cumplen 84 años de la muerte de Virginia Woolf y precisamente sobre ella queremos hablar porque ahora mismo hay programada en el Teatro del Barrio una obra que trata sobre ella, se llama La doble vida de Virginia Woolf. Se podrá ver este domingo 30 de marzo a las 6 de la tarde y está escrita por una de nuestras invitadas de hoy, que es Olga Amarís. Muy buenas tardes, Olga, ¿cómo estás? Buenas tardes, Natalia. Pues encantada de poder estar con vosotras dos, grandes conocedoras también de Virginia Woolf, hablando de ella y de más cosas del teatro, claro. Efectivamente. Bueno, Olga, además de dramaturga, de haber escrito esta obra, también es escritora, es filósofa, es traductora. Algo más que me deje en el tintero, Mamá, soy mamá. es mamá, muchísimas cosas. Y tenemos también con nosotros a la gran escritora Gemma Nieto, que es un placer tenerte aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, el placer es mío. Para quien no te localice o para toda la gente que te localiza perfectamente y sea muy fan de tus novelas y de lo que haces, Gemma Nieto es autora de La Pertenencia, también ha sido premio Ojo Crítico por Haz Memoria, editada por Dos Bigotes y, por supuesto, has participado en Asalto a Oz, que era una antología de relatos de la nueva narrativa queer. Y precisamente no solo vamos a hablar de Virginia Woolf, sino también bueno, de qué es esto del género, de la identidad, de lo queer y de la androginia, porque la obra, no sé si explicar yo un poco de qué va o dejarte a ti, Olga, que nos contextualices un poco eh, eso que imaginaste y cómo le has dado forma, de qué va la doble vida de Virginia Woolf. Bueno, pues la doble vida de Virginia Woolf en realidad es un encuentro que es ficticio, porque según las fuentes que hay realmente no llegaron a conocerse, pero es posible, entra dentro de lo posible porque eran coetáneos y porque en realidad los dos se interesaban por temas muy similares. O sea, estaba el interés por la psique, sobre todo en esa vertiente creativa de la locura. eh, Como va la obra, claro, está del el concepto de andrógino, que lo encontramos en los dos de forma diferente, ¿no? Uno es desde esa vertiente psicoanalista, analítica, y la otra es más desde el punto de vista literario de Virginia Woolf, ¿no? Pero está esta figura de Orlando, que hablaremos mucho de ella,
Y en la teoría junguiana, pues esos conceptos de anima y animus, el componente masculino y más femenino, que habita en todo ser humano y que la fractura o la disolución o separación de esos elementos es lo que, digamos, que genera la dislocación psíquica. Entonces, bueno, esos intereses tan similares es lo que hizo o propició que se encontrasen. Yo los he querido he querido que el encuentro tuviera algo de metateatro, de teatro dentro del teatro, ¿no? Entonces ellos se encuentran en una representación de la obra de Balzac, Serafita, en el Teatro de Margraves de Bayreuth. Ujú. Y allí empieza un discurso en el que realmente se mezcla todo esto, se mezcla la obra de ellos con la vida, ¿no? La ficción con la realidad. Eh, más o menos, yo tampoco voy a hablar mucho de ello, puesto que quien quiera verlo, el domingo es el último día que está en el Teatro del Barrio. Entonces, no quiero desgajar mucho más, pero va de ello, ¿no? De cómo esa androginia no es solo un concepto, sino que es una forma de vida, de habitar, ¿no? De habitar el cuerpo y de habitar el género. Efectivamente. Empecemos un poco por Virginia Woolf. ¿De qué manera os ha influido a cada una de vosotras esta autora? Gema. Bueno, yo empezar diciendo que Virginia Woolf no es solo una influencia personal, es una influencia importantísima en la historia de la literatura universal, no solo occidental ni europea, ni del feminismo, como a veces se la quiere reducir. O sea, es una autora realmente pionera en muchas cosas, en introducir las nuevas técnicas literarias como el flujo de conciencia, como el multiperspectivismo, las vanguardias, esas técnicas cubistas, ¿no? Para dar a entender que la realidad en su conjunto es imposible de comprender porque está dividida en mil aspectos que son inabarcables al final para el ser humano. Desde la perspectiva política y social fue la primera en introducir esas dimensiones en la reflexión literaria, o sea que es pionera absolutamente en todo, también en el feminismo, por supuesto, pero es que sus temas y todas las cuestiones que trata Virginia Woolf nos siguen interpelando. Cualquier página de Virginia Woolf, de sus ensayos, de sus críticas, siguen hablando de problemas que tenemos hoy en día, desde el antibelicismo hasta por supuesto, la dicotomía masculino-femenino y esos estereotipos que nos marcan, ¿no? Desde nuestro nacimiento, hasta incluso algo que está tan de moda hoy como es esa falacia neoliberal, ¿no? Del esfuérzate, de todo es tu esfuerzo, si no lo has conseguido es porque no te has esforzado lo suficiente, el que es pobre es porque quiere. Claro, todo eso es mentira y Virginia Woolf fue la primera en verlo y en denunciarlo. Nuestros determinantes socioeconómicos, raciales, de género, de clase social, son absolutamente condicionantes, ¿no? para nuestra vida. Y todo eso de tú eres el responsable de tus éxitos y de tus fracasos, pues es una falacia y además nos hace ver, nos hace como querer comulgar con la idea de que no hay nada malo en el sistema, sino que lo malo está dentro de nosotros mismos, ¿no? Mm. Y de nuestras propias aptitudes. Entonces, Virginia realmente a mí siempre me gusta decir que les daría una patada a todos los liberales de hoy solo con exponer un poquito dos de sus argumentos de una habitación Mm. propia, que es el de lo que va el asunto. Y bueno, personalmente, por supuesto que me ha influido, o sea, su escritura me fascina, su concepción del tiempo, como digo, sus ensayos, su capacidad crítica, su análisis tenía una ironía muy, muy fina, era una mujer excepcionalmente inteligente y Mm. brillante. Sí. Y siendo una mujer de semejante inteligencia, tan avanzada, con un mundo interior tan amplio y por otro lado con una personalidad tan compleja, Olga, tú en la obra, tanto por parte de Virginia Woolf como de Carl Jung, ¿cuáles son un poco los aspectos de su personalidad que has querido destacar? Porque es imposible en una sola obra de teatro, ¿no? Representar a Virginia en su totalidad. Pero ¿cuáles son los aspectos que más has destacado de ella? Pues fíjate, yo es un poco lo que acaba de decir Gemma, me parece claro en el clavo, porque es un poco lo que a mí también más me atrae de ella. No es tanto eso que dicen de la postura feminista, que también la hay, ¿no? Pero me encanta ese componente holístico que hay en su obra, en quererlo abarcar todo. Ella dice una frase que sí que está en la obra de mi pensamiento es atómico, ¿no? Entonces, a mí lo que me fascina de su obra en general es eso, esa
capacidad que tiene de perfeccionar una mirada que, no, que se queda en lo que es totalmente inusual. Hay una obra que a mí me gusta muchísimo, un relato que no es de esos que se conocen tanto, aunque también, bueno, es archiconocido, pero a lo mejor no es La habitación propia o el Orlando, sino que es Una mancha en la pared. Yo cuando leí ese fragmento corto, ese cuento, entendí lo que es ella y cómo se sentía ella, ¿no? Ella también en un momento dado dice, yo soy una arañita que me siento atrapada en realidad en la riqueza de la tela, de la red que yo misma confecciono, ¿no? Entonces, en ese relato, ella empieza a divagar básicamente en lo que podría ser la multiplicidad de formas, en esa pluralidad y multiplicidad de la realidad, ¿no? ¿Qué podría ser esa mancha? Y es todo el relato es básicamente divagando en qué es eso hasta que llega alguien, que podría ser la voz del marido, la voz patriarcal del discurso que legitimiza algo, que de repente dice, es una mancha simplemente, ¿no? Una mancha, ya está. Entonces, ese mundo que ella había construido, esa imaginación creadora, de repente se derrumba en la realidad más soez, podríamos decir, ¿no? O más básica. Entonces, eso me gusta, esa mirada que tiene ella capaz de la multiplicidad, ¿no? Que no tiene nada de heterodoxia, ¿no? Es Ujú. totalmente... es libre, ¿no? Y eso es lo que he querido rescatar, esa Virginia Woolf también más frágil que en sus libros tal vez no se ve, puesto que no es su voz íntima, pero si indagamos en eso que a mí me gusta tanto, que es ese género no, yo digo de tocador, ¿no? Que es mucho los diálogos o las cartas, aparece esa polifacética mujer que se derrumba, que llora, que cuenta sus intimidades a su hermana o a sus amigas. Pues esa parte más íntima, más sensible, más frágil de Virginia, también hemos querido introducirla ahí. Y la ironía es esencial porque Virginia Woolf no se comprende sin esa mirada irónica, que es una mirada que enjuicia la ironía, como la ironía aristotélica siempre lleva en sí un enjuiciamiento, ¿no? Y como es mediante el humor, es aún más duro, ¿no? Entra como un sable. Y todo eso lo hemos querido rescatar en la obra. Y qué tal funciona o encaja la ironía de Virginia Woolf con la forma de ser de Carl Jung en la obra? Pues es muy curioso y esto sí que ha sido en cierta forma elección del actor, ¿no? Y de la dirección también de Aurea Martínez, que es fantástica, ¿no? Así como Virginia Woolf tenemos muchos referentes, o sea, casi todos tenemos imágenes de Virginia Woolf. Está más dentro de nuestro visionario, ¿no? Sin embargo, Carl Gustav Jung, por alguna razón, nos es un personaje más alejado, no lo podemos referenciar tanto, ¿no? Entonces, sí que ha sido elección del personaje, del actor y de la directora, intentar hacerlo más frío, un hombre un poco más, Bueno, más suizo también, que él era también más suizo. suizo, más neutral, ¿no? De cierta forma, ¿no? No tiene esa picardía y no entiende muy bien a veces la ironía de Virginia Woolf y se queda un poco desconcertado. Pero ese desconcierto justo es, porque también ese desconcierto crea malinterpretaciones, ¿no? De los dos Ujú. lados. Y eso es lo que hace que el rizo se convierta en bucle y es estupendo, Qué bueno. estupendo. Hablando de toda esta multiplicidad de la que hablabas de Virginia, hay una frase de la obra que ella dice, los seres andróginos queremos serlo todo, estar en todas partes, en todo momento. ¿Qué deseo hay detrás de esto? ¿Cómo explicarías esto y su relación, si es genérica o por qué relacionarlo con la androginia? Pues fíjate, a mí es que esta frase cuando la leí yo ya tenía referentes de Ingeborg Bachmann y de Sylvia Ujú. Plath, que ellas decían lo mismo. Y también Hannah Arendt, es una mujer a la que he estudiado muchísimo, también en cierta forma decía, se me queda corto, ¿no? O sea, el mundo y esta única existencia se me queda corta. Yo lo uno a la genialidad, ¿no? Estas mujeres geniales, sobre todo en la época en la que les tocó vivir, no tenían espacio para Mm. desarrollarse. Y yo entonces lo entiendo así, ¿no? O sea, esta Virginia Woolf, que es un poco lo que intentamos hacer al final de la obra, ¿no? Que es un poco redimirla, que ese final que vamos a recordar mañana no tenga lugar, porque a ella le faltó espacio, tiempo, por eso ese personaje que vive 300 años y que tiene múltiples vidas, tiene Mm. todas las vidas. Eso es lo que ella hubiera querido, en realidad, no es su alter ego en cierta forma, aunque luego en la obra dirá que no es solo, ¿no? Pero lo que ella querría es una vida en la que pudiera ser todo lo posible, ¿no?
¿Y tú, Gemma, de qué manera interpretarías o conectarías la androginia con el quererlo todo en todo momento, en todos los espacios, que te consuma lo que te pierdes, ¿no? Sí, realmente es que Olga ha dado en el clavo también y creo que su obra, yo he leído el texto, no he visto la función representada, he leído el texto pero me parece maravilloso, resume muy bien conceptos filosóficos muy profundos de una manera muy amena y que se pueden seguir muy bien y además de manera muy certera, ¿no? El pensamiento de Virginia Woolf. Es cierto lo que decías también, que era una mujer muy vulnerable y muy contradictoria, sus contradicciones también son verdaderamente fascinantes. Ella era muy consciente de que la habitaban esas multitudes, ¿no? Hay una frase en tu obra, de hecho, que me ha apuntado por aquí, que dice, nuestra identidad es una pluralidad. Y es que Mm, es cierto, y muchas veces entraban en contradicción todas esas identidades, ¿no? Y para ella era un dilema muchas veces. Y es una frase que también, conectando con el tema de la androginia y de las autoras que has citado, me gustaría relacionar también con otra que dijo Stevenson, el autor de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que no es casualidad tampoco de que sea este autor y que dijera precisamente esta frase, que dice, dentro del ser humano habitan multitudes. No mm, habita solo un doble. Tampoco es casualidad que en el siglo XIX y al finales de principios del XX se pusieran de moda todos estos relatos sobre el doble, sobre, claro, la dualidad del ser humano, no solo masculino, femenino, sino toda esa cantidad, ¿no?, de identidades que pueden habitarnos. Nada de eso es casual. Y porque realmente, o sea, lo que nos quiere dar a entender Virginia Woolf y todos estos autores es lo que habéis mencionado, esa imposibilidad de comprender la realidad desde una perspectiva tan limitada mm. como la del binarismo o como la de una identidad o una explicación unívoca. Es que es ajustar, es constreñir absolutamente todos los significados. Entonces, lo que hacen es intentar habitar todas las formas posibles, todas las identidades posibles y intentar experimentarlo. Y de hecho, también, o sea, tampoco quiero quedarme solo en el siglo XIX y dar que pensar que esto es una ocurrencia de la modernidad, porque nos creemos muy Mm. listos y muy inteligentes y como que lo hemos inventado todo, pero no, esto ya estaba en los griegos, ya estaba en los mitos griegos. Había Sí. muchísimos personajes hermafroditas que cambiaban de género, que mutaban, que se metamorfoseaban de masculino a femenino, miles de ejemplos. Y la explicación que daban a eso era intentar entender la realidad en su complejidad y en todos sus aspectos abarcables los más posibles para el ser humano, porque solo desde el punto de vista masculino o solo desde el punto de vista femenino era incompleto y era sesgado, ¿no? Y al final se producía esa fractura a la que alude Olga también en su obra. Mm. De hecho, la primera vez que apareció la androginia, al parecer fue en el banquete de Platón. Así de antiguo es este concepto ya, o esta idea, y esta realidad. Y ahora mismo, pues la modernidad lo llama a ser seres no binarios o a estar dentro de todo el mundo queer. Pero ¿cómo se recibía antes estas ideas y de qué manera se reciben ahora? Porque a lo mejor ahora creemos que cada vez somos más modernos, pero quizá antes estábamos más abiertos a esto o necesitábamos menos debate público para entenderlo. Mm. Pues es que me encanta que hagáis ahora hayáis abierto este campo de conversación, porque es que justo hoy estaba leyendo algo que me ha parecido totalmente fascinante, pero muy también esclarecedor de realmente qué es la modernidad, ¿no? De hecho, un filósofo al que admiro mucho habla de la modernidad póstuma, ¿no? Entonces ese oxímoron entre modernidad pero póstumo, o sea, también nos da a entender que en realidad no, somos herederos de algo, ¿no? Que nos creemos muy modernos, pero hay una herencia. Y es que justo en la Edad Media, que siempre, ¿no?, siempre se asocia la Edad Media con esa época de oscurantismo, ¿no? Pues en esa primera Edad Media hasta el siglo XIV, claro, ¿no? O sea, tenemos que pensar en la primera época, que en el siglo XIV ya viene la Inquisición, ya viene la persecución de las beguinas, cuando se quema a Margarita Porete, toda ya esa época siniestra. Pero en esa primera época de la Edad Media, pues era muy normal y nadie se ruborizaba ni se escandalizaba de pensar que las figuras del cristianismo eran andróginas. O sea, bueno, ya está eso en la Biblia, o sea, en la Biblia, ¿no? De repente en Génesis se dice, y Dios creó al hombre, o sea, sí, a su imagen y semejanza, hombre y mujer lo creó. O sea, ya es esa relación no solo del primer ser
ese Adán Cadmos que es andrógino, sino que la propia divinidad se nos presenta como andrógina. Pero es que, bueno, en la Edad Media se pensaba en la figura, la representación de Cristo con esos componentes femeninos, ¿no? A nadie le sorprendía ver a un Cristo que amamantaba a sus fieles, ¿no? O que le salía de los pechos leche. Lo mismo con la divinidad. Y hay una imagen que justo es que hoy estaba mirándola del libro, es la carátula del libro de Victoria Cirlot, que es bueno, una gran especialista en la mística del medievo, y se llama El Salterio de Bone de Luxemburgo. Y entonces de repente está la imagen de la llaga de Cristo del costado en forma de mandorla, pero claramente es una vagina, es una vulva. De hecho, muchas veces estaba la herida y la vulva. Y no había ningún tipo de sorpresa, era algo muy natural y muy esencial entender que la multiplicidad de la identidad tenía que ver con esa unión de lo femenino y lo masculino. Entonces, yo creo que sí que ha habido un retroceso, o sea, porque ahora hay miembros muy respetables de la Iglesia que de repente se ruborizarían de pensar en esa divinidad femenina que por otra parte ya está en la tradición cabalística con la Sejina también, ¿no? Que es eh, eh, sí, ese fluvio femenino de la divinidad. Entonces, sí que creo que en esta terminología que le damos para extrañar en cierta forma algo que es tan natural, tal vez nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Yo siempre pienso en una frase que dice, bueno, yo creo que es una de las mujeres que no solamente, un poco como Virginia Woolf, que no solo reflexionó sobre la androginia, sino que lo experimentó en su propia piel, que es la artista surrealista, fotógrafa, Claude Cahun, Mm, creo que se pronuncia, cuando dice femenino, masculino, neutro es lo que me interesa. Y ella añade un concepto muy interesante, neutro, también como categoría del lenguaje. Ella dice, si hubiera la categoría neutra en los lenguajes, que en alemán sí que lo hay, por ejemplo, pues mm. no tendría tantas dificultades para expresar mi pensamiento, es decir, para expresarme yo misma o encontrarme yo misma en el lenguaje, ¿no? Y yo creo que hemos perdido esa unión con la normalidad que por otra parte Orlando, si volvemos a Virginia Woolf, Mm. su Orlando, esa transformación la vive de la forma más normal. Sí, es una de las cosas quizá más llamativas y maravillosas de la obra, y es que un día Orlando se despierta y todo sigue igual, y para la gente también. Mm. Sí, sí, tú, Gemma, que has estado escribiendo e investigando sobre las nuevas narrativas queer, ¿cómo sería la interpretación que se está haciendo quizá en estos momentos sobre lo andrógino? ¿O se le está atribuyendo o calificando o etiquetando o aislando? ¿O qué se está haciendo? Bueno, yo no soy muy experta en ese tema. Yo realmente a mí siempre me gusta más escuchar a quien sabe más de este tema por también no meter la pata, porque es un tema que también despierta muchas sensibilidades y que ya sabemos que siempre puedes meterte un poco en callejones sin salida, pero sí es cierto muchas de las cosas que decía Olga, de que en el pasado había como un más afán de ese conocimiento sin miedo, de experimentarlo así, y no tanto como asumirlo como ataques a la identidad personal o, vamos, o como un insulto o como algo ofensivo, ¿no? Sino simplemente de que era necesario experimentar o ponerte en la piel del otro, ¿no? Del extraño, para saber y también para conocer. Y yo creo que los griegos estaban muchísimo más abiertos, por supuesto, al conocimiento y a la sabiduría de lo que estamos nosotros ahora por mil razones y por mil causas. También pensaba, por ejemplo, en el teatro del barroco. Tú has hablado de la Edad Media. En las obras del barroco hay mil ejemplos también en la que hay casos de travestismo, de hombres que se comportan como mujeres, de mujeres que siguen roles masculinos, de disfraces, de malos entendidos, de confusiones, de todo un género de, en fin, teatral, ¿no? Que sois vosotros también más expertas en esto, que se explora esos temas. Ahora mismo lo andrógino es verdad que está en boca de todo el mundo. Eh, a ver, yo creo que más que, y lo que plantea también Virginia Woolf, y en lo que más tendríamos que asirnos ahora es más que una destrucción en sí de los géneros,
yo creo que es una destrucción lo que deberíamos llevar a cabo de los estereotipos relacionados con dichos géneros, que es un poco por lo que abogaba también Virginia Woolf, ¿no? Ella, tanto en Orlando como en Una habitación propia, como en muchas otras de sus novelas y sus ensayos, apostaba por una teoría contraria al esencialismo, es decir, las mujeres no somos así, ni los hombres son así, porque sí, nos han hecho así, es decir, las mujeres no somos más pacifistas y conciliadoras y bondadosas por naturaleza, y los hombres no son más agresivos, ni violentos, ni malvados porque sean así, sino porque la sociedad les ha convertido así. Entonces, esos esencialismos que son tan peligrosos, porque claro, luego te pueden llevar a creer que otras razas son así, que a lo mejor los negros son así, y en esos son errores en los que se ha caído la historia y hemos caído los seres humanos. Entonces yo creo que tiene que ir un poco por ahí para evitar esos estereotipos y esos tópicos de las mujeres son, los hombres son, es una destrucción de todas esas concepciones y prejuicios erróneos que se asocian a ambos géneros y que deberían de estar ya completamente superados y por desgracia siguen sin estarlo. Ujú. Y con respecto a la obra, ¿cómo encaja todo esto en el punto de vista de Carl Jung? Que él también, por otro lado, uno de los científicos, psiquiatras que más nos enseñó. Oye, Instagram está lleno de frases de Carl Jung hablándote sobre tu sombra y abraza tu sombra y conoce tu sombra. Entonces, él que también entendía que no solo somos aquello que vemos o aquello que conocemos, de nosotros, cómo comulga con las ideas de Virginia. Bueno, yo creo que, y es lo que un poco lo que se representa en la obra, eh, encuentran esa complicidad, en complicidad de pensamientos que probablemente su punto de partida es diferente, ya lo dije, puesto que parten de distintas ciencias o discursos, ¿no? Narrativas, pero sin embargo encuentran su confluencia en lo que desean ser, o sea, en el deseo de plenitud. Lo que ocurre tal vez es que claro, hay un punto terapéutico, es decir, experiencial y de ponerle, de hecho hay una parte en que hemos querido hacerlo así, de que cuando de repente Virginia Woolf dice, uy, cuántos conceptos, cuántas palabras, cuánta terminología nueva están ustedes creando, están revolucionando el lenguaje, ¿no? Pues en realidad es un poco todo lo que ella lo ha de forma innata o de forma realmente... sí, porque le ocurría y porque le salía así, ha ido, digamos, hilvanando en su obra. Sin embargo, para Carl Gustav Jung son conceptos que se pueden poner en la práctica. Entonces, yo creo que para Carl Gustav Jung primero va del concepto de la teoría a la práctica y tal vez puede ser que en la obra a Virginia Woolf ocurra al reverso, o sea, va de la práctica al concepto porque se lo está, digamos, introduciendo en ese momento Carl Gustav Jung. Entonces, yo creo que es interesante, es como que los dos están aprendiendo. O sea, para Carl Gustav Jung, Virginia Woolf es un caso terapéutico y para Virginia Woolf, pues a lo mejor es una fuente de aprendizaje o de empezar a ponerle nombres a aquello que ella está sintiendo sin saber muy bien qué es. Entonces, yo creo que esa conexión hace que realmente funcione esa... de hecho, al final ellos lo dicen, ¿no? Nos hemos encontrado y cuando, como en la alquímica, o sea, la alquimia, cuando dos sustancias se encuentran, ocurre el milagro, ¿no? El milagro de la transformación, pues se transforman ellos dos. Es fantástico. Pues yo creo que nos han entrado muchísimas ganas a todos de ir este domingo a ver la obra de teatro, así que lo vamos a dejar aquí porque creo que ya hemos abierto un montón de melones súper interesantes con los que todos los espectadores pueden pensar, analizar, reflexionar un poco y sobre todo ahora toca el domingo a las 6 de la tarde ir a ver la obra de La doble vida de Virginia Woolf aquí en Lavapiés, en el Teatro del Barrio y después tomarse una caña o un refresco y seguir y seguir y seguir la conversación. Ha sido un placer, Gemma Nieto y Olga Marís, muchísimas gracias Gracias. por participar hoy en esta conversación con el Teatro del Barrio. Por supuesto, también no sé si vais a hacer algo, aunque sea encender una vela o leer alguna página que os guste mucho de Virginia mañana, 28 de marzo, cuando se cumplen esos 84 años desde su muerte. ¿Tenéis pensado hacer algo? Pequeño Mm, homenaje, Bueno, recordatorio.
Bueno, yo me quedo con el final de la obra, que en realidad lo que también quisimos hacer es un poco lo que hace Margareta von Trotta con esta autora que yo he mencionado antes, que es Ingeborg Bachmann, que en la realidad Ingeborg Bachmann muere quemada en la cama de un hospital, ¿no? Abrasada. Y lo que hace la directora es que le da otro final, la salva en cierta forma, ¿no? Le hace que renazca abrasada de amor. Pues yo me voy a imaginar algo parecido así con Virginia Woolf, ¿no? Ese río, ¿no? Es el río del nacimiento, del resurgimiento. Que la lleva la vida. Ojalá. ¿Y tú, Gemma? Yo, yo no hago nada en especial un día concreto, pero sí es que es verdad que la tengo siempre presente porque, como digo, está siempre en boga. Es que son temas Mm. tan actuales. Yo todos los años pongo, es verdad, en Instagram muchos posts sobre Virginia Woolf porque es que me parece todo un pozo de sabiduría y todos los años siempre intento volver a ella o leer algo suyo. A ver, para que nos demos cuenta de que los clásicos en absoluto pasan de moda, sino que nos siguen interpelando y que siguen estando de plena vigencia. De hecho, una de las frases de Virginia Woolf era: en épocas inciertas, volved a los clásicos. ¿Y Entonces, dónde y qué estamos viviendo últimamente? Sí. exacto, es que es lo que hay que hacer. Efectivamente. Voy a nombrar, solo porque lo merecen totalmente, obviamente, la autoría de esta La doble vida de Virginia Woolf es de Olga Marís, es tuya, pero la dirección es de Aura Martínez Fresno y los intérpretes son Russer Puyol y Balbino Lacosta. Gran trabajo de todos ellos. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer y feliz día del teatro. Feliz Gracias a día. vosotras. Muchas Gracias. gracias. Chao. Adiós. Chao. Vale, pues esto yo creo que ya lo cortarán aquí. Chicas, muchas Ah, gracias. no, gracias a A vosotros. vosotras. Ha Ha Un sido un sido placer. placer. súper interesante. Yo continuaría, pero me dijeron media hora y Sí, yo creo que ya llevamos un poco más. Así Vale. sí. que, Es que son temas que nos agotan, o sea, nos no, tienen que parar. claro, claro. Son inagotables. Y además da igual Totalmente. las preguntas que yo tenga, porque al final conversando con vosotras pues surgen otras muchas, otras se dan ya respondidas. Es como una conversación muy viva, muy interesante. Sí, sí. Mm. Pero Sí, bueno, es genial. Genial. ha estado muy bien. Gracias por darnos este ratito de más. Te quería De preguntar, Gemma, ¿tú vives en Madrid? Sí, sí, sí. Ay, pues te podemos invitar a esta última función si quieres. ¿Cuándo es? A ver, este El El domingo 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 a a las las 6. 6. lo voy a tener complicado porque es que, a ver, tengo un Bueno, tranquila, tranquila. este fin de semana lo tengo un poco complicado, pero ¿va a haber más funciones en adelante? Por ahora no, pero bueno, yo te aviso si eso. O sea, Sí, por ahora no, se favor. acaba ahora, pero... Sí, por favor, más adelante, porque es que este fin de semana estoy liada con un tema de humedades que me tiene hija bajando a lo terrenal, de Virginia Woolf a lo, a lo terrenal. Tiene que revisar este fin de semana es en la sierra, en fin, Vale, una historia. tranquila. Entonces va a ser un poco difícil, pero para más adelante sí me gustaría. Ya te digo, el Sí, texto lo he leído y me ha gustado mucho. O sea, creo muy que bien, pues yo me la apunto y si de repente vuelve, yo ya te aviso. genial, estupendo. Ya, muchas gracias. Muchísimas Gracias, gracias, chicas. chicas. Bueno, pues nada, Un placer. un placer, que tengas buena Corto por tarde. aquí.